Bienvenidos a este debate sobre el tema más controvertido de nuestro panorama político de los últimos 45 años, amnistía. Una palabra que nace en la antigua Grecia y que hacía referencia al olvido. Varias veces se ha utilizado en nuestro país, la última en 1977, en plena transición y tras 40 años de dictadura, buscando borrar los delitos de la época franquista, lo que se definió en su momento como algo necesario para una aspiración democrática. 46 años después se vuelve a poner encima de la mesa la ley de amnistía. La polémica está servida. Comenzamos. No sé cómo decirte que sin ti me falta el aire hasta pa' morirme. No sé cómo explicarte que veo tus ojos negros y fantasma en todas partes. Para ayudarnos a comprender y entender el porqué de esta nueva ley de amnistía y sus posibles consecuencias, contamos con 4 invitados de excepción. David Santos, creador de contenido y comunicador. Bienvenido, David. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Edmundo Val, presidente de Nexo Plataforma, abogado del Estado y diputado en el Congreso en 2 legislaturas. Bienvenido, Edmundo. ¿Qué tal? Buenos días. Elisenda Paluzie, vicepresidenta de UNPO, que es la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, catedrática de Economía en la Universidad de Barcelona y expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Bienvenida, Elisenda. Gracias, buenos días. Y tenemos a Ot García también, sociólogo especializado en políticas públicas y socialdemocrática y primer secretario de la Juventud Socialista de Cataluña. Bienvenido, Ot. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Y presenta este debate el que les habla, Miguel Alonso, economista y creador de Tu Debates, el espacio ciudadano donde queremos oír tu voz. Empezamos contigo, David, si te parece, con un punto que es importante que lo tratemos desde el inicio. ¿La ley de amnistía es el principio del fin de la democracia? Bueno, a ver... ¿O bien es necesaria para la convivencia de todos los españoles? ¿Qué opinas? A ver, en principio me preguntas si es el fin de la democracia, y no lo digo yo, lo dicen diversos juristas y lo dicen también, por ejemplo, el magistrado Ignacio Picatoste, que es presidente de la Audiencia de Coruña, ¿no? Bueno, si nos vamos al artículo 62 de la Constitución, dice que el rey podrá ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, pero no autorizar indultos generales. Estamos hablando de que la amnistía sería una medida de gracia mucho más amplia que los indultos, y en este caso sería una medida que no se concedería uno a uno, sino a un grupo de políticos que cometieron delitos y de ciudadanos que también están esperando o han sido juzgados por presuntos delitos, ¿no? El magistrado Ignacio Picatoste, que es un especialista, dice que la amnistía supone una enmienda a la totalidad de nuestro sistema democrático. La amnistía solo cabe ante un sistema jurídico injusto o heredado. Si a esto le sumamos las últimas declaraciones de Míriam Noguera, que en el Congreso de los Diputados ha señalado a jueces, a periodistas, incluso a policías, estamos ante una erosión de lo que sería la separación de poderes, porque hay que recordar que el poder legislativo promulga las leyes y el poder judicial es quien las interpreta. Interferir en las competencias del poder judicial es una clara erosión a la separación de poderes, y no hay una democracia que se entienda sin separación de poderes. La amnistía va mucho más allá que los indultos, y no es perdonar el delito de un delincuente, sino es reconocer que el Estado ha cometido una injusticia y, por tanto, que no existe una seguridad jurídica. Y es algo esencial en un sistema democrático, al igual que la separación de poderes y el principio de igualdad. Respecto a la pregunta de que si es necesario por el bien de la convivencia entre españoles, mira, yo te puedo decir que yo me he criado en Cataluña, ahora mismo estoy en Lérida, paso largas temporadas aquí en Cataluña, y yo, en plena efervescencia del procés, sí que pude comprobar en sitios como esta ciudad, donde había multitud de banderas independentistas en los balcones, donde había multitud de lazos amarillos, incluso en la vía pública, pintadas, había una clara fragmentación entre la sociedad catalana, pero en estos momentos, en Cataluña, desde hace bastante tiempo, esto ya es anecdótico. Tal es así
que, bueno, en las últimas elecciones generales el movimiento independentista pues ha perdido el 46% de los votos. Hay una sensación de hartazgo con el tema del independentismo en Cataluña que ya no corresponde al relato por parte del gobierno de que tienen que promover esta ley de amnistía para pacificar la convivencia entre catalanes y catalanes, como dijo Bolaños, y catalanes y españoles, ya reconociendo explícitamente que somos como dos especies de naciones distintas, ¿no? Es más, 2 de cada 3 españoles en diversas encuestas están en contra de la amnistía. Podemos, que ahora recientemente se ha ido el grupo mixto, también dice que si la amnistía supone perdonar delitos de corrupción, como es el caso en donde han tenido que indemnizar con 5 millones de euros que se ha reconocido por el Tribunal de Cuentas que se había malversado en el procés, no van a votar a favor de la ley de amnistía. No solamente no es que sea necesario para la convivencia entre españoles, no me voy a alargar mucho más. Llevamos 44 días con manifestaciones ininterrumpidas en Ferraz. Hemos tenido diversas manifestaciones de cientos de miles de personas en el Paseo de Gracia en Barcelona, en Colón, en la Puerta del Sol en Madrid, en fin. ¿Alguien podría decirme cuántas manifestaciones hemos tenido en los últimos meses en Cataluña o en algún punto de España a favor de la amnistía? Yo creo que ninguna. Dicho esto, no solamente no va a favor de la convivencia entre españoles la ley de amnistía, sino que lo que ha hecho es polarizar y reavivar un debate que ya estaba solventado y que se había superado ya, no solamente la sociedad catalana, sino lo que es el conjunto de país. Y no nos engañemos, para ir finalizando, esto no es una medida para pacificar, esto es que Pedro Sánchez necesitaba 7 votos de Junts para poder ser presidente del gobierno nuevamente. Elisenda, me gustaría, porque claro, tú también habiendo estado o estando, digamos, dentro de lo que es Asamblea Nacional Catalana, que es un movimiento independentista, ¿compartes alguno de los argumentos que ha dicho David o estamos en las antípodas? Bueno, me ha hecho bastante gracia lo de que le dé tanta importancia a las manifestaciones, porque si son tan importantes, con las manifestaciones durante una década entera de millones de personas en Cataluña por la independencia, ya deberíamos ser independientes, ¿no? En cualquier caso, yo lo que creo es que simplemente la amnistía es una reparación de una injusticia. Aquí lo que se ha hecho es hacerlo, convertir derechos como el derecho de participación política, el derecho de autodeterminación, la libertad de expresión, el derecho de manifestación, el derecho a la protesta, en delitos, ¿no? Y la amnistía lo que hace es reparar esta injusticia. Desde el punto de vista de lo que comentaba David, ¿no? De la movilización y de la pacificación y que ahora pues la situación, ¿no? Que parece que el independentismo está mucho más débil, etcétera. Justamente si ha perdido muchos votos en las elecciones españolas es porque hay una parte sustancial de los votantes independentistas que no están de acuerdo con esta estrategia de diálogo que llevó, por ejemplo, a los indultos. En este sentido, el PSOE ha tenido un éxito importantísimo y ha tenido una capacidad y un oportunismo político y una inteligencia política grande, puesto que en las elecciones al Parlamento de Cataluña del febrero del 2021 se superó el 50% de voto a partidos independentistas, casi el 52%, y todavía no teníamos los indultos, y luego llegaron los indultos en junio del 2021 y ha conseguido esta normalización y también esta desmovilización independentista. Y una parte de esta desmovilización independentista, es crítica a los partidos independentistas por abandonar el objetivo político y centrarse solo en solucionar los problemas de la represión, ¿no? Este los indultos es mucho más bestia, porque se salvaban solo unos pocos, ¿no? Los dirigentes. La amnistía es un poco mejor desde este punto de vista porque va a favorecer también a aquellos activistas, gente de calle, jóvenes que salieron a movilizarse por sus dirigentes cuando los condenaron en la sentencia del Supremo, y por lo menos la amnistía pues se aplica a todos, ¿no? A todos los que han estado en
en las movilizaciones, en la organización del referéndum y en la reacción a la sentencia. Correcto. Ese es un tema que me gustaría después comentar, que es el tema de cómo ve realmente los movimientos ciudadanos, cómo puede ser la Asamblea o cómo puede ser Òmnium, cómo ve este proceso. Lo comentamos un poquito más adelante. Si me dejas que intervenga Edmundo, porque tú eres abogado del Estado. Soy lawfare, sí. Soy una herramienta del Estado fascista español que instruyó la causa del proceso. Y imagino que ahora seré juzgado por prevaricación o Dios sabe qué, ¿no? Porque efectivamente yo fui el que dirigió en nombre del Estado español la instrucción de la causa del proceso, aunque luego fui relevado de mi cargo y cesado como consecuencia pues, de las componendas que el Partido Socialista necesitaba en aquel primer momento con Esquerra Republicana de Cataluña, ahora con Junts per Catalunya, como muy bien ha dicho David, por 7 votos. Mira, a mí no me gusta mucho la grandilocuencia, ni el catastrofismo, ni nada parecido, ¿no? Aunque entiendo que los periodistas, pues lógicamente tenéis que hacer titulares llamativos, etcétera. La pregunta de este bloque empieza con ¿se acaba la democracia, ¿no? Si se aprueba la ley de amnistía, ¿se termina la democracia? Pues no, no se termina la democracia. Somos una de las mejores 20 democracias del mundo, a pesar de que el independentismo se ha encargado durante las 2 legislaturas en las que yo he estado de diputado en el Congreso de los Diputados a esa matraca, a ese tole-tole de que somos una democracia de segundo rango. Somos una república bananera, somos una democracia, pues no sé, del norte de África, en parte del sur de Europa, ¿no? Los rankings democráticos internacionales nos sitúan dentro de las 20 mejores democracias del mundo. Esto va a suponer, una pedrada, un obús en la calidad democrática, obviamente, claro. Cuando tú privilegias a unos señores por razón de su ideología, les premias por el hecho de ser políticos, habiendo cometido delitos de una forma clarísima. Ya ha habido condenas, en definitiva. En un proceso del cual yo he sido parte, al menos en su momento inicial, no ya luego en el acto de la vista oral, en donde se han respetado plenamente todos los derechos y garantías fundamentales, en donde en el ámbito internacional ha habido algún pronunciamiento que los independentistas sacan como si fuera la enorme victoria que ha tenido el independentismo, ¿no? Un informe de, no recuerdo bien si de Naciones Unidas o del Consejo de Europa, que es una cosa absolutamente infumable, ¿no? El resto de pronunciamientos internacionales no han sido en favor de ese relato absurdo, ridículo, del independentismo, de que España es una democracia de segundo rango, de que España es un país donde no se respetan los derechos fundamentales, de que no hubo respeto a los derechos y garantías procesales en el procedimiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se está violentando un derecho que no existe, porque esta es la primera mentira de la que cuelga todo el aparato, el andamiaje ideológico del independentismo, parte de una primera mentira de la cual percha van colgando todas las demás, ¿no? Que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Un derecho que no existe. Un derecho que en ningún texto internacional se reconoce y que la única constitución que la reconoce en el mundo, me parece que no sé si es la de Etiopía o la de Somalia. En fin, países que desde luego no se corresponden, desde luego, con nuestro entorno sociopolítico y socioeconómico. Y como muy bien dice además la propia sentencia del proceso, es un derecho que se tiene que reconocer a nivel constitucional. Y si no es que no existe, no hay derecho de autodeterminación. No existe un derecho de autodeterminación fuera de nuestra Constitución que impongan las normas internacionales. Con esta mentira o de esta mentira cuelga todo lo demás. El pueblo catalán, la soberanía nacional catalana y todo esto que es mentira, literalmente mentira. Bueno, Edmundo, si te parece, extendemos un poco. Pero termino rápidamente diciendo una cosa que me ha llamado mucho la atención de Elisenda, y es que le doy las gracias. Le doy las gracias porque el independentismo está siendo honesto, sincero. Ha dicho ella en su intervención una cosa esencial en la mentalidad independentista. Mediante la ley de amnistía vamos a reparar una injusticia.
de mi intervención previa fácilmente deduciréis que no entiendo que exista ningún tipo de injusticia por condenar a unos delincuentes. Pero me interesa mucho ese relato del independentismo porque es la única manera en donde podemos darnos cuenta de la realidad de la ley de amnistía, porque los independentistas están siendo sinceros, porque nos dicen claramente que esto, para ellos, lo que es de verdad, es que nosotros les vamos a pedir perdón, porque nosotros, el Estado fascista, lo hemos hecho mal. Hemos atacado a los libertarios, a los defensores del derecho de la autodeterminación, a los valientes que han luchado por la independencia de Cataluña. Lo que es una vergüenza es lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, que nos está metiendo un relato, el de la convivencia, la desinflamación, la política ibuprofeno y todas esas chorradas que están diciendo, que no son verdad, no son verdad. Es la típica maquinaria propagandística de la Moncloa, nada más. No nos lo vamos a creer, no nos lo vamos a tragar, porque hay personas como Elisenda que nos cuentan la verdad de la ley de amnistía. Vosotros sois unos fachas, lo habéis hecho mal, habéis reprimido la voluntad soberana del pueblo catalán y ahora nos tenéis que pedir perdón. ¿Ves? Estamos de acuerdo. Edmundo, déjame darle paso a Ot, porque bueno, él es una persona joven, socialista, que realmente pues sigue muy de cerca pues la política socialista, sobre todo en Cataluña, porque es el secretario general. ¿Cómo ves estos cambios de opinión o esto que ha pasado a partir de las elecciones del 23 de julio? ¿Cómo lo veis desde los socialistas de Cataluña? Bueno, de entrada, nuevamente decir que es un placer poder estar aquí con todos vosotros, escuchar también las diferentes opiniones en este tono más sosegado que en algunas ocasiones lo que hemos podido vivir aquí en Cataluña por parte del independentismo y también en Madrid por parte de los radicales de derecha. Y por lo tanto, es de agradecer. Mira, yo creo que no se rompe la democracia, por suerte. No es independentista Cataluña y no es una dictadura España. Yo creo que en ese enfoque nos tenemos que mover. Al principio, David, que te escuchaba atentamente, ha dicho una cosa yo creo importante. Hace unos años, cuando venía por Cataluña y se paseaba por las diferentes calles del territorio, veía un montón de banderas desteladas independentistas colgadas en los balcones y que ahora eso no sucede. Pero eso no es una cosa que no suceda porque no haya pasado nada, sino porque la política ha hecho política. Entiendo que haya una parte de los españoles y españolas que esa parte de la política no les guste, pero la convivencia nos ha llevado a tener que hacer una deriva hacia un reconocimiento de un problema político que estaba surgiendo aquí en Cataluña, entre catalanes, y que se tenía que solucionar entre catalanes primero para después poderlo solucionar entre catalanes y la resta de españoles. Y fuimos a unas elecciones en julio donde el resultado fue claro. No había una mayoría posible en la que se pudiese solventar un gobierno de un único partido. En su momento, ya hace más de 10 años, con sobre todo el movimiento 15M, se habló mucho del fin del bipartidismo, en este caso también con Ciudadanos, donde el mundo ha tenido un papel fundamental. También han hecho pues voz de esa fin del bipartidismo, y eso tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Lo negativo es que es mucho más difícil poder llegar a gobiernos en los que todos los partidos que te apoyen más o menos tengan tus mismos ideales. Y en este caso habían dos opciones. Una opción puramente de derecha con la ultraderecha de Vox, que ya estábamos viendo todos los españoles y españolas los que están haciendo en algunas comunidades autónomas, allí donde gobiernan. Y después había una opción, que es verdad que a lo mejor no podemos decir que sea la opción de un gobierno donde todos los partidos que están apoyando a este gobierno sean progresistas, porque en este caso Junts por Catalunya no es un partido de izquierdas, pero que el formato de PSOE más Sumar sí que tiene unas bases sólidas para gobernar desde el progreso este país. Por lo tanto,
lo que se ha hecho en esta situación ha sido tirar adelante un nuevo pacto de gobierno donde se reconoce un problema político que hay en Cataluña y donde se necesitan también los apoyos de ciertos partidos para poder tirar adelante ciertas medidas que van en beneficio de la ciudadanía. Aquí la amnistía también significa subida del salario mínimo interprofesional, la amnistía también significa más becas en educación, la amnistía también significa mejores pensiones para todos. Todo esto que significa mejor estado del bienestar también significa la amnistía. Y por lo tanto, acabo como empezaba al principio. No tener banderas en la calle, en Cataluña, eso no significa que no haya pasado nada, sino que ha pasado todo. Y por lo tanto, yo estoy, creo, en el bando correcto, que es en el bando de no la inacción, sino la acción para intentar solventar un problema político que era el reconocimiento de esta diversidad, que al final vivimos en un país diverso, donde cada territorio tiene sus necesidades y sobre todo cada territorio pues tiene ciertas complicidades con los demás y por lo tanto yo creo que es la España que nosotros tenemos que tirar adelante, la España que avanza y la España que nos hace mejores. Me gustaría intervenir, por favor. Sí, David, mira, simplemente una cosa. Os pido, sé que todos habéis tomado notas de algunos aspectos que queréis comentar, pero os pido intervenciones, por favor, de un minuto cada uno, porque es que si no, no dará pie a voy a ser muy breve. Por alusiones a Elisenda, yo en ningún momento he dicho que las manifestaciones en la calle signifique que la gente tiene razón y eso no legitima a que Cataluña, por esa regla de tres, fuera independiente, porque a pesar de esas manifestaciones que ha dicho de millones de personas, en Cataluña nunca han sido mayoría. El pico de votos que han tenido los independentistas en Cataluña han sido de 2 millones frente a más de 7,5 millones de habitantes que hay en Cataluña. Hombre, ¿los niños pequeños también los cuentas? ¿Todos? ¿Ah, sí, los niños pequeños tienen derecho al voto? Tiene que haber una mayoría. ¿Los menores de 18 años? O sea, no, entonces quieres que simplemente por las personas que votan... En todo caso cuenta respecto a censos electorales, ¿no? Pero sí, no pero respecto a la población. Pero el censo, hombre, claro que tiene que contar respecto a la población, ¿o qué pasa? Sí, pero respecto a la población. Los votos respecto a la población. Respecto a la hombre, claro, ¿tú crees que teniendo los votos respecto al censo electoral tenéis una mayoría suficiente como para separaros de una parte de España, para separar a la comunidad de la parte de España? Tenemos las mayorías que en Escocia hubieran dado lugar a la independencia de Escocia en el referéndum de 2014. No tenéis la nada mayoría porque la tenéis menos de 1 millón de votos. En las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, que es una mayoría de más del 50%, que es la que hubiera dado lugar a la independencia de Escocia. No estamos en Escocia, estamos en España. Es número de votos, no número de escaños. Exactamente, buena parte. Ahora me gustaría... En votos en las últimas elecciones al Parlamento, Edmundo, compruébalo, ganamos también en votos. Superamos el 50% en votos. Sí, bueno. Dejamos un momento que... teníamos el 48%. Elisenda, dejamos un momento que acabe su intervención, sí, David. Acaba. Sí, bueno, son tan mayoría que ahora mismo no llegan ni al 1 millón de votantes, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Estoy hablando del Parlamento de Cataluña, que es donde está la sede de la soberanía popular. Yo misma pero en las elecciones al Congreso de los Diputados no voté. La sede de la soberanía... Una buena parte del independentismo se abstiene en las elecciones al Congreso de los Diputados. Elisenda, perdona. Sean conscientes y no os autoengañéis. La sede de la soberanía nacional está en el Congreso de los Diputados, no en el Parlamento catalán. Catalana está en el Parlamento pero es que Cataluña no es un país, es una comunidad autónoma, te guste o no te guste. No es ninguna nación porque es una de soberanía el que tenemos. Que usted, una persona como usted, diga que Cataluña es una nación, pues sorprende bastante porque no queda más allá de un deseo que usted tiene, pero Cataluña no es una nación. Es algo que ha votado el 90% del Parlamento catalán en el año 2005, cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña, el 90%, incluidos los socialistas. Tabarnia también es una nación. Como el discurso socialista es mentira. Lo está diciendo con toda naturalidad. Porque es lo que piensa con honestidad y lo está diciendo con total honestidad. Es lo que ella quiere, es lo que ella siente y es lo que ella piensa. Y vosotros, los socialistas, le estáis dando precisamente el pie a que puedan volverlo a hacer. Me gustaría acabar, por favor. Acaba, David. Perdona, disculpa. Sí.
Perdona, ¿Es de algún ahora, partido político? Un segundo, no, Elisenda no es un partido político, Sí. ella tiene... No, es- sí, es- sí, no sé, sí, no sé por qué dejamos digo. un segundito acabar a David, No, porque si no yo sé nos se por qué lo acoplan digo, todas las porque voces, por favor. el no pasa mundo nada, está no tengo diciendo prisa. que Me nosotros estamos pactando gustaría... con Elisenda, y en este caso Elisenda es una persona independiente, que aparte es independentista, pero nosotros no estamos pactando con Elisenda, estamos pactando con partidos independentistas de los que no forma parte Elisenda. Ojo. No, Vale, no. sí, sí, Los sí. Vale, que apoya Elisenda y las personas como ella, que legítimamente, porque vivimos en una democracia, creen O sea, que acaba de Cataluña decir que no iba a es votar. una república independiente. Es legítimo pensar Vale, eso. un segundo. Mira, vamos a dejar acabar a David. Después de David interviene Elisenda, pero un minuto también. Después interviene Ot y después Edmundo. Un minuto, porque es que si no Sí, se van a acoplar vale. las voces, ¿vale? David, por favor. Bien, gracias. Voy a intentar terminar rápido. Me parece alucinante el discurso de O.T. García. O sea, es alucinante porque no puedes incurrir en más falacias. Es increíble la capacidad que tienes de hacer malabarismo con el discurso político. Eso se ve que a los socialistas os lo han inculcado bastante bien. Incluso decís cosas que creo que no lo llegáis a creer. Hablas de diferencias. Yo soy andaluz. Tú eres catalán. ¿Qué diferencia tenemos entre tú y yo? Me hace gracia cómo te refieres al radicalismo de derechas, pero hablas del independentismo como si fuera un movimiento totalmente democrático, mucho más liviano que lo que podría ser los manifestantes que van a manifestarse a favor de la Constitución y de la unidad nacional. Dices, y es el relato que tenía el Partido Socialista antes de promover la ley de amnistía, recordemos que incluso una semana antes de las elecciones negabais que ibais a aprobar una ley de amnistía donde decíais que gracias a los indultos en Cataluña ya se había pacificado y se vivía una normalidad democrática. Ahora ya no, ahora parece ser que hace falta algo más, pero tú reconoces que ya no hay ese movimiento tan espontáneo que había antes, donde se colgaban tantísimas banderas y lazos amarillos. Hablas de un gobierno progresista, hablas de que no había ninguna alternativa de gobierno, hablas como si el Partido Socialista hubiera ganado las elecciones y dices que es que era necesario pactar con esto porque si no iba a venir la malvada coalición entre el Partido Popular y Vox, cuando habéis pactado con partidos que se pueden catalogar de extrema derecha, al igual que podéis catalogar a Vox de extrema derecha como es Partido Nacionalista Vasco, que es nacionalismo que parte de una base racial y diferencial del resto de España, y luego con Junts, que es más de lo mismo. Partidos de extrema derecha de verdad, nacional. Y luego, por último, para terminar muy rápido, habláis de la coalición progresista, que son más subida del salario mínimo interprofesional, más derecho para los españoles. ¿Me puedes decir tú, dándole más autogobierno a comunidades autónomas, no naciones como Cataluña, en qué sale beneficiado una persona de Extremadura, de Andalucía, de Canarias o de cualquier otra parte de España? No hay nada más antiprogresista, antisocialista y antiizquierdas que dar privilegios a personas dentro de un país simplemente porque se declaran en rebeldía por tal de volver a ser el partido que gobierna este país. Así que, por favor, vamos a dar discursos que sean adultos y vamos a dejar de manipular. Decirlo directamente, queríais gobernar a toda costa, Pedro Sánchez quiere gobernar a toda costa y le vendería el alma a quien fuera necesario. ¿O.T.? Elisenda. Sí, mira, yo quería replicar una afirmación que ha hecho Edmundo respecto al derecho de autodeterminación, diciendo que no existe, que no está en ningún tratado, que nos lo hemos inventado. Está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que es un tratado que en el año 1977 España ratificó y publicó en el BOE. No solo está en ese pacto, sino que es el artículo primero, es el principal de los derechos políticos y civiles que siguen al de la autodeterminación de los pueblos. El Comité de Derechos Humanos es el que tiene que velar por la aplicación de ese pacto. Y justamente hace un año tuvimos una sentencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que fue muy dura, con la suspensión previa al juicio de los diputados en el Parlamento de Cataluña. Dijo que había violado el artículo 25 del pacto. También en relación a, bueno, aparte que el derecho de autodeterminación, desde que lo formuló el presidente de Estados Unidos, Wilson, en entreguerras, pues ha tenido su evolución hasta entrar en la Carta de Naciones Unidas y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero es que incluso en la Unión Europea, en los años 90,
cuando había todos los conflictos en la ex Yugoslavia y todos los procesos de autodeterminación allí, se creó una comisión, la comisión Badinter, de un presidente constitucional francés, de la que formaban parte 5 presidentes de tribunales constitucionales, incluido el de España de la época, que estableció las guías básicas para reconocer a los países como Croacia, Bosnia, etcétera, que se independizaban mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación. Y uno de los requisitos que fijó es que hubiera referéndums de autodeterminación, que tomaran la decisión por referéndum de autodeterminación, por referéndum de independencia. Muchos de los estados que forman parte hoy de la Unión Europea son estados independientes y miembros de la Unión Europea porque han ejercido el derecho de autodeterminación. Eslovenia, Chequia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia y suma y sigue. ¿Cuántos? Noruega mismo en el año 1905. Y en relación a lo que dice que, bueno, que tuvimos ese pronunciamiento, que era una mierda, ¿no? Bueno, no sé qué, una expresión, una descualificación, supongo que se refería al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que de Naciones Unidas, que dijo que las prisiones en aquel momento preventivas de todos los presos políticos habían vulnerado hasta 12 o 14 derechos fundamentales, pero no ha sido el único. Luego hemos tenido el Comité de Derechos Humanos. Hemos tenido una formulación durísima de 3 relatores de Naciones Unidas respecto al espionaje Pegasus, por una denuncia que pusimos, por un lado, la ANC y por otro, Esquerra. La sentencia de Luxemburgo de las prejudiciales de Llarena le preguntó ¿cómo puede ser que un juez belga tuviera en consideración esa sentencia del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias para hacer que no extraditar a Lluís Puig? Si eso no vale para nada. Y la sentencia de Luxemburgo le he dicho, y tanto que lo puede tener en cuenta, no solo eso, sino que pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos, del Consejo de Europa, también hubo una resolución votada por el Consejo de Europa en que pedía la libertad de los presos, el retorno de los exiliados, que se eliminara la sedición del Código Penal, etcétera, etcétera. Si al final, con la ley de amnistía, se le está haciendo un favor al Estado español, porque acaban de admitir todas las demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Están pendientes de resolución. Con la ley de amnistía y una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues hubiera reforzado muchísimo la causa de la autodeterminación catalana y de la independencia, porque hubiera quedado todavía más acreditada esta vulneración de derechos fundamentales para reprimir el referéndum. Y lo que va a pasar con la ley de amnistía es que con mucha probabilidad Estrasburgo va a considerar que ya se ha reparado el daño y que ya no son víctimas a los que han presentado las demandas y por tanto ya igual es posible que esto decaiga. Con lo cual, al final probablemente, pues de algún modo, es la parte crítica que yo le veo a la amnistía, y es que si hubiéramos esperado un poco, quizá hubiera tenido que haber una ley de amnistía, pero obligada por la sentencia de Estrasburgo. Y eso hubiera sido una victoria del independentismo mucho más fuerte que no aprovechar una coyuntura y estar mirando al Estado, en lugar de combatir al Estado fuera y acreditar de manera fehaciente la vulneración de derechos fundamentales que han hecho las instituciones españolas y Elisenda, entre ellas pues, la judicatura. Déjame que intervenga un momentito Ot y después le damos el turno a Edmundo. Ot, tienes tu palabra. Vale, no, gracias. Yo creo que después de escuchar un poco las posiciones de aquí y los tonos de aquí, vemos cómo la situación actual pues es otra. La gente ha pasado página del argumento de Elisenda y de ese independentismo tan radical, tan rancio, y ha pasado página de ese extremismo de David. Y del mundo, con todo el cariño, pues también ha pasado página porque de tener tanta representación a desaparecer. Por lo tanto, aquí las posiciones están claras y el movimiento político español, que al final no para, sino que es continuo y cambiante, te marca un objetivo claro, y es
resolver un problema político basado en la convivencia entre diferentes. David hablaba antes de si él, que es andaluz, conmigo, que soy catalán, que no ve ninguna diferencia. Pues ahí está el problema de la derecha, que llevan años sin ver que España es un país diverso, donde cada uno de nosotros somos diferentes, donde hay territorios que tenemos una cultura, una historia, una lengua diferente a la otra, donde hay algunos territorios que tienen unos beneficios económicos, como por ejemplo el País Vasco y Navarra, que no tienen otros. Donde, por ejemplo, en Extremadura o en Andalucía, en su momento, porque tenían una diversidad que no tenían otras partes de España, se crearon las peonadas, que actualmente siguen, y en otras partes de España no. Todo eso, y podríamos seguir, ¿eh? Por lo tanto, claro que es diversa España y claro que necesitamos un gobierno que pueda gobernar desde esa diversidad, desde el progreso, para intentar que cada español y cada española, donde viva, sea donde sea, pueda progresar y pueda tener las mismas oportunidades. Y por lo tanto, por todo esto, se ha tenido que pactar con ciertas personas de ciertos partidos políticos, seguramente que están en contra de ciertos ideales socialistas, pero que tienen en mente un objetivo común, que es tirar adelante en este país y tirar atrás pues, el conflicto político que se ha vivido en Cataluña durante todo este tiempo. Edmundo, te doy la palabra, pero te introduzco un tema que me gustaría que tratases, y es el tema del lawfare. Realmente con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viendo, ¿realmente existe una judicialización de la política o no es así? ¿Cómo lo ves, Edmundo? Bueno, lo primero, y de forma muy telegráfica, contestar algunas de las cosas que se han dicho. No lo puedo dejar pasar. Hay una cosa muy llamativa de OT, que es muy característica de la época. Es OT, no es OT de OT. OT, sale ahí. OT es un nombre catalán. OT. Es que tanto David La Otto, ¿no? lo vais llamando OT. OT, OT, tenemos nombres cortos. Es una cosa Paul, OT. esto que has dicho, que es muy... Otto es un nombre catalán y García un apellido español. De lo que vivimos. Hernández, que es mi segundo apellido también, y muy orgullosa de ello. Vamos Yo al tengo tema un abuelo, que... mi abuelo era de Ávila y emigró a Cataluña. Estupendo. Y todos sus nietos son independentistas. Vale. Vamos al tema que nos llevaba al inicio. Bueno, pues Edmundo. Ott dice que está en el bando correcto. Es muy llamativo, porque efectivamente es esto, el bando. O sea, 1936, ¿no? Y estamos en los bandos, en las peleitas de las trincheras, a ver si conseguimmo matar al que está en la trinchera contraria. Acabar con el sanchismo. Acuerdo. De una trinchera. A mí eso, el sanchismo. A mí eso en mi boca no lo has oído. Acabar Jamás. con el sanchismo. Estás hablando con la persona que negoció directamente la primera ley de presupuestos con el Partido Socialista, aunque finalmente la decidieron cerrar con Esquerra Republicana, y con la persona que negociaba directamente con el Partido Socialista los 6 estados de alarma. Yo, personalmente, porque en ese momento Inés Arrimadas estaba de baja por maternidad. Nunca me habrás oído hablar del malvado Sánchez, del satánico Sánchez, de la lucha contra el sanchismo. Nunca me habrás oído decir esas palabras en mi boca. Jamás. ¿Por qué? Porque estoy en contra de los bandos. Porque no levantamos muros. Porque no pasa nada porque gobiernen otros este país. Porque efectivamente, como muy bien ha dicho David, todo ese rollo que tenéis ahora de... Yo se lo he escuchado, te lo digo con todo respeto, lo he escuchado en boca de amigos míos socialistas, ¿vale? Ya, bueno, tío, pero ¿qué vamos a hacer? Es que lo de la necesidad virtud, ¿no? Y el salario mínimo interprofesional y las pensiones y los transportes, el transporte gratuito y las becas y tal. ¿Qué pasa? Que con los otros no. Esto no existe. O sea, con los otros, digamos, el escenario es el de Mad Max o algo así, ¿no? Un estado posapocalíptico después de una guerra nuclear. Han votado en contra. Cuando han votado en contra de las pensiones, de las becas de educación, claro, no hay mayoría necesaria para tirar adelante. Que los únicos que defendéis la sanidad pública y la educación pública sois los socialistas, ¿no? Bueno, y por supuesto, esta gente tan progresista, como bien ha dicho David, del PNV y de Junts, gente xenófoba, los castellanos somos bestias taradas, decía Quintorra,
O sea, estamos hablando de xenófobos racistas que son los que van a gobernar nuestro país gracias a vosotros porque necesitáis los 7 votos. Yo ahí lo dejo. Pero esto no me voy a insistir más porque David lo ha expuesto muy bien. Me hace también mucha gracia esto que cuentas tú de la diversidad, ¿no? Preciosa palabra, que a mí me encanta, la diversidad. La diversidad es una palabra maravillosa. Vivimos en un país extraordinariamente diverso, lo cual significa que es extraordinariamente rico. Y vosotros pertenecéis a una parte del territorio nacional que es absolutamente maravillosa, con una lengua bellísima, con una gastronomía extraordinaria, con unos paisajes, por decir, por ejemplo, la provincia de Girona, que es una maravilla, pero nos tienes que convencer de esto a nosotros. Por favor, estamos hablando no de diversidad, estamos hablando de diferencias, estamos hablando de privilegios, estamos hablando de que si tú privilegias a una parte del territorio nacional estás cometiendo agravios contra otra parte del territorio nacional. Que si tú transfieres rodalíes a la Generalitat de Cataluña, resulta que el tren sigue sin llegar a Badajoz. He hablado de diversidad, no estaba hablando de... Claro. Entonces, si tú, como no tenemos una riqueza infinita, en España no hay una riqueza infinita, una riqueza no sé, un segundo, Edmundo, es que si habláis los dos a la vez no se os oye. Claro. Vale, un segundo, Edmundo, si pudieras tocar el tema del lawfare, si realmente... Voy. El derecho a la autodeterminación está previsto en los textos internacionales para los supuestos de descolonización. Ya es el colmo que alguien diga que Cataluña es una colonia de España. ¿Qué es lo que estás diciendo, Elisenda? No lo dice. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos no dice que sea solo para las colonias, dice todos los pueblos. Me pones los pelos de punta cuando me pones el ejemplo de Yugoslavia. No lo dice, que se haya aplicado para las colonias es una cosa, pero es un derecho ergo omnes y no es específico para las colonias. ¿Qué era una colonia Lituania? Que era una colonia Eslovenia, era una colonia Noruega. Dentro del marco constitucional, que es lo que ha pasado con Eslovenia, con Eslovaquia, con Chequia y con todos los países del mundo, no a través de un derecho a la autodeterminación genérico, ¿qué marco constitucional lo hicieron Eslovenia? Si estaban si España no hay guerra, autodeterminación. De 6 días, si no lo aceptaba. Mira, el lawfare, ningún marco constitucional. No hay marco ninguna constitucional de la URSS no lo aceptaba. Internacional que haya condenado a España, jurisdiccional. No consultiva, no. El Comité de Derechos Humanos es un organismo jurisdiccional. No, si señora, presentas un... No es jurisdiccional. Denuncia al comité, no puedes ir a Estrasburgo. No es jurisdiccional. Es jurisdiccional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias no. Pero no va a condenar a España? El Comité de Derechos Humanos es organismo jurisdiccional. Vale, un segundo. Hacer esto, en Francia y en Alemania tendríais partidos ilegalizados. Aquí no, porque nosotros aquí defendemos la libertad por encima de países de nuestro entorno como Francia y Alemania. Mira, en Alemania no el presidente Puigdemont ni de broma. No lo extraditaron, rechazaron la euroorden. Consideraron que no había habido en Alemania, se consideró, un juez alemán consideró que no había habido en Alemania ni alta traición ni desórdenes públicos. Vale, un segundo. Un segundo todos. Esto es muy del independentismo. Un segundo. No es solo para las colonias. Un momento, por favor. Que sea aplicado para las colonias. Elisenda, no dice en ningún punto del pacto que sea exclusivamente para las colonias. Elisenda, es que escuchadme un momento, es que no se os escucha cuando habláis todos a la vez, no se escucha nada. Edmundo, si puedes tocar el tema del lawfare y por favor no intervengáis los otros porque no se oye nada. Es una trampa fundamental que forma parte de tu pregunta. Y es que el lawfare ahora lo tratan de contar como lo has hecho tú. Es decir, la politización de la justicia, la judicialización de la política. Este último concepto, la judicialización de lo que en realidad es política, es lo que ahora se dice el lawfare. No es verdad. No es verdad. Claro, cuando tú a alguien le dices la judicialización de la política, pues en la respuesta instintiva que alguien tiene a esta cuestión es esto está mal. Si es política, si es justicia, si una cosa contamina a la otra, esto está feo, ¿no? Está mal, no mola, no está bien. No,
Lawfare no es eso. Lawfare es utilizar la justicia para eliminar adversarios políticos. Me refiero a eliminar físicamente, me refiero a apartar del juego democrático mediante prisiones injustas, mediante acusaciones falsas, mediante no respetar las garantías fundamentales. Y eso en España no existe. Aquí se respetan los derechos de todo el mundo. De todo el mundo. No va a haber condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué condena? Si la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es ejemplar, absolutamente ejemplar. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando por ejemplo, condena de lo que hace, por ejemplo, Maduro en Venezuela, de lo que hace Maduro en Venezuela, que utiliza la Corte Suprema para ilegalizar, para impedir que se presenten a las elecciones sus adversarios políticos. Esto es el lawfare. Y esto va a llevar a que las comisiones de investigación que se van a establecer en el Congreso de los Diputados, una suerte de tribunales populares como en la Revolución Francesa en 1789, le caiga la guillotina al cuello de Llarena, de Marchena, de Manuel García Castellón y de otros jueces y de otros profesionales como yo, que no hemos hecho otra cosa más que cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto de las normas del ordenamiento jurídico, que es lo que juramos cuando aprobamos nuestra oposición y tomamos posesión de nuestra plaza. Eso es. Gente que se ha sacrificado, gente que se ha puesto en el punto de mira, gente que no podía salir por la calle en Cataluña, gente al que le han pintado la casa de amarillo, como es el caso de Llarena, gente que se ha tenido que ir de un restaurante porque le abucheaban y el dueño le tuvo que pedir a Pablo Llarena, vete por favor que la liamos parda, de estos señores tan democráticos. Esto es lo que es el independentismo. Y ahora que los culpables somos nosotros, no. Hombre, de haber pegado, como pegaron a la gente en las urnas del 1 de octubre, pues por son mandato del responsables. Tribunal Las instituciones del Estado son responsables. Cuya autoridad 45 nunca encausados aceptasteis, por trato degradante. Unas personas que os gusta desobedecer la ley. Porque creéis que tenéis tanto derecho que el derecho no está hecho para vosotros. Un espionaje invasivo como es el Pegasus, la ley de la selva, en el que nos habéis espiado la vida privada, la vida personal y todo. Y esto no lo hace ningún país, ¿no? Lo de tener servicios de inteligencia no lo hace ningún país. Mínimo, ni Francia, muchas ni de las cuales ni siquiera autorización judicial, investigaciones prospectivas, como las que se están viendo, de eso ¿Cómo son no va responsables. el servicio de inteligencia a espiaros? Caray. No solo el Servicio de Inteligencia, la Guardia Civil, la Policía Nacional, todo Kiski poniendo Pegasus, millones y millones de euros que os habéis gastado para espiar a todo el mundo. No la quieres conocer porque no te conviene. Todo el movimiento. A ti solamente te interesa la ley cuando te conviene. De manera prospectiva, poniendo en las diligencias conversaciones privadas con las madres. Dentro de la legalidad. Una amiga tiene cáncer. Un segundo, dejamos un los derechos, pero obviamente Elisenda y Edmundo. No, déjame que termine, porque es que es muy gordo escuchar lo que dice este señor y la vergüenza de que tenga el cargo que tiene. Bueno, el cargo. Fíjate, igual que tú. Igual que yo, exacto. Me gustaría preguntarle a Sin Elisenda embargo, una no te he cosa. dicho en ningún momento a ti que me dé vergüenza lo que estés diciendo. Estoy hablando contigo. Un momento. Un segundo. Y entonces me atacas. Un segundo, que estáis hablando dos a la vez. Un segundo. Un segundo. No solo ha sido el CNI, la Policía Nacional, todo el mundo Elisenda, poniendo Pegasus. No, es que no se oye nada. Mírate la resolución de los relatores. Si se centra solo en unos pocos casos, un segundo, por favor. La punta del iceberg. De lo que habéis hecho. Muchos de ellos sin autorización judicial o con la autorización judicial caducada. Eso lo sabes tú porque lo hemos visto en las diligencias. O algo así, ¿no? Porque incluso lo pone en las diligencias. Ya. Y porque tenemos los datos de las periciales que dicen en qué momento teníamos el móvil, en qué momento teníamos el móvil pinchado y en qué momento hay la autorización judicial. Que vais contando por ahí y os lo creéis. Un segundo, por favor. No, es que informes que pagáis con dinero de todos, ¿no? Léete esos informes que pagamos con dinero de todos. Edmundo Elisenda, es que no. Aquí voy a tener que hacer un pequeño corte porque es que no se os ha oído nada. David. Yo creo que también está bien tanto verlos como escucharlos y decirle más allá. Sí, pero un segundo. Viendo, oye, esto
es lo que hemos vivido durante muchos años. Pasemos página. No, por favor. esto es lo que habéis, Vamos a alimentado, esto es lo que No, habéis vamos a- alimentado de nuevo, con esto este es lo que habéis conflicto, vuelto porque a poner ya encima de la mesa. realmente, Ot, pero Esto no te estaba olvides- superado ya, Ot. No, Estaba Ya, no superado. te vergüenza, olvides, no se esta olvide pelea. usted Habéis echado de leña a la que, hoguera de nuevo. muchas de estas de este espionaje se ha hecho en tiempos de gobierno del PSOE, ¿eh? De hecho, la mayoría. Vaya Vale, amigos, Vale, Sí, un lo habéis segundo, hecho- mira. Vale, que yo no escuchar estaría un muy momento. convencido de ir con ellos, ¿eh? Vale, escuchar un segundo, por favor. Cuando habláis todos a la vez no se oye nada. Entonces, vamos a intentar cerrar el bloque del debate. Sí que os pido a cada uno que haga una exposición de 30 segundos, ¿vale? Empezamos con David, después Elisenda, después Ot y cierra Edmundo. Pero por favor, con todo lo que habéis un poco recopilado, hacerlo de 30 segundos, un minuto máximo. Vale, Bueno, David, es que esto da para mucho, pero tenemos que cerrarlo de alguna manera. Yo lo siento, pero todos mis compañeros han extendido un poquito más. Voy a intentar no extenderme mucho. A ver, quiero hacer dos puntualizaciones antes de terminar y es, Ot está muy orgulloso y tremendamente orgulloso de hacer ver como que esto era necesario porque mirad la crispación y la polarización que hay entre constitucionalistas y entre separatistas, cuando esto ya estaba más que superado, se ha demostrado en las últimas elecciones generales, donde el independentismo prácticamente no ha llegado al 1.000.000 de votos, y lo que ha hecho el Partido Socialista es reavivar esta hoguera de la crispación y de la fragmentación. Luego, una pregunta que le dejo en el aire también a Elisenda, por si me quiere contestar, habla de que había policías que agredían a gente que iba a votar, esa misma gente que quemaba contenedores, asaltaba comercios, que agredían a policías que no van a poder beneficiarse de la ley de amnistía si prospera. Me gustaría también en el bien de la pacificación y de la unidad y de la convivencia, preguntarle a Elisenda si también le concedería la amnistía a los agentes de la policía que están imputados por presuntos delitos en el procés. Y bueno, para finalizar, me ha gustado muchísimo compartir espacio con personas que piensan distinto a mí. Creo que esto lo que demuestra es que el Partido Socialista ha vuelto a reavivar un debate que estaba ya superado por la mayoría de los españoles. Solamente hay algo muy residual en Cataluña que ya no se traga lo del movimiento independentista, porque lo que están viendo es que hay un movimiento que lo único que hace es beneficiar a la oligarquía catalana, a unos políticos imputados por haber cometido ilegalidades, por haber intentado y haber fragmentado la sociedad en Cataluña, y que esto ya no va del independentismo para vivir mejor. Esto ya va de un juego de trileros, de políticos que no le interesa en absoluto a la ciudadanía. El movimiento independentista está muerto. Y por último, una referencia a Ot, vuelves a hablar del radicalismo de las manifestaciones de Madrid, donde no ha habido asaltos a comercios, ni ha habido actos violentos, ni se ha agredido a policías nacionales de tanta gravedad o de ninguna gravedad como se han agredido en las manifestaciones independentistas, que los independentistas han estado chantajeando y chantajean al Estado, y vosotros habéis accedido al chantaje por tal de volver a sentaros en la Moncloa y estar en el gobierno otros 4 años más. Y dicho esto, pues muchísimas gracias a todos por haber estado en este debate tan enriquecedor, y que me gustaría que se repitiera porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Gracias, David. Disculpad si me he alargado, pero me interpelabais todos y tenía que replicar, ¿no? Respecto a lo que preguntabas de los policías, la comparación que has hecho no es correcta, porque los policías que están encausados no son por las movilizaciones post sentencia en la que hubo quema de contenedores, etcétera, sino que son exclusivamente los del referéndum del 1 de octubre. Y en el referéndum del 1 de octubre no hubo ninguna quema de contenedores. Hubo violencia. No hubo ninguna violencia. Hubo violencia y te lo puedo demostrar. La de la policía. Hubo violencia y agresiones a policías, Elisenda. La de la hubo policía. Violencia, Elisenda, no mientas, que había por una favor. resistencia pacífica, no era pacífica, quema Elisenda. de contenedores, ni nada de Hubo agresiones en colegio, atrincheramientos en el colegio de la gente. Yo estaba en el colegio Ramón Llull, A ver, Elisenda, y yo seamos sé serios. lo que pasó el 1 de octubre. Entonces, en el colegio los españoles tenemos que perdonaros a vosotros, pero vosotros no podéis perdonar. En cualquier caso, volviendo al tema, ya para concluir todo este debate sobre la amnistía,
yo creo que la amnistía efectivamente a corto plazo no ayuda al independentismo porque, como dice bien el PSOE, pues normaliza, rebaja la movilización y la movilización es esencial en un movimiento político que tiene un objetivo político que es rupturista. Ahora ya no estamos en la situación en la que cuando Pedro Sánchez vino después de la sentencia al Hospital de Sant Pau salió abucheado por los trabajadores, por los médicos, por los enfermeros, enfermeras del Hospital de Sant Pau. Ya no estamos en esta situación. Sin embargo, como esta ley de amnistía no resuelve el problema político, porque no va acompañada de una reforma política, como fue el caso de la amnistía de la época que se hizo la Constitución después, como no hay reconocimiento ni tan del derecho de autodeterminación, pero ya ni siquiera de una reforma política de amplio calado que pudiera darle un trato de tipo de corte confederal a Cataluña, como no va a haber ninguna reforma política de fondo, los problemas que llevaron al crecimiento del independentismo van a seguir allí. Mala financiación, problemas de la lengua después de la sentencia del Constitucional para defender la aplicación de la inmersión lingüística en Cataluña. Todo esto, todos los problemas de fondo que han hecho crecer al independentismo no los resuelve la ley de amnistía y el PSOE no tiene ninguna intención de resolver las cuestiones de fondo. Con lo cual, a medio plazo el problema seguirá estando allí y evidentemente, pues yo espero que la segunda vez que se intente, pues se consiga el objetivo político y consigamos ser un Estado independiente. Pero es evidente que a corto plazo esto queda muy parado. Ho tornarem a fer, no, Elisenda? Espero. Y espero Pues, que esta vez lo hagamos mucho mejor. Volveréis a tener a la gran mayoría de españoles enfrente, Elisenda. Bueno, pues veremos qué ocurre y qué quiere decir tener enfrente. ¿Qué estáis dispuestos a hacer? ¿Qué estáis dispuestos a hacer para impedir que una mayoría democrática pueda ejercer el derecho a la autodeterminación y que Cataluña, que una nación como Cataluña pueda ser independiente como tantas otras naciones en el mundo, pues lo han sido. Lo han No sois sido mayoría, contra la voluntad no sois del mayoría. Estado del que se separaban. Es que no sois mayoría. Vosotros mismos, ¿en cuánto estáis dispuestos a mantener tensión, conflicto político, a no poder resolver vuestros problemas, a no poder dedicaros a los problemas de la gente? Todo lo que estáis vosotros dispuestos a seguir con la matraca, nosotros también. ¿Cuánto estáis dispuestos? Lo que haga falta, Elisenda, Pues, porque yo soy hijo de pues soy hijo de catalanes, pues Elisenda, y no nos vais a robar esta parte del territorio nacional por mucho que os empeñéis, no nos la vais a quitar. A mí me pertenece como andaluz e hijo de catalanes, me pertenece igual. Los territorios no son, pues no, esto es derecho entonces de no es propietaria vuestra. ¿Esto qué es? ¿Derecho de conquista? No, pues no, tampoco es vuestro. No, derecho de conquista ninguno. Por derecho de conquista. No. Hay una cosa que se llama el principio democrático y si hay una mayoría democrática, el derecho de autodeterminación de hecho ha evolucionado y cada vez pesa la historia, la lengua, las características diferenciales, pero cada vez se ha ido imponiendo más también el principio democrático. Vale. Elisenda, ¿estarías a favor que se independizaran municipios o parte del territorio catalán? Por ejemplo, que Barcelona se hiciera independiente de Cataluña, por ejemplo. Claro, estaría dispuesta. Las dos cosas son la concepción de pueblo, de nación, de historia, de cultura y de territorio y la concepción de mayoría democrática en ese territorio. Las dos cosas son las que cuentan. En cualquier caso, en las elecciones al Parlamento de Cataluña, en Barcelona ciudad, donde yo vivo, el independentismo también es mayoría. Vale, genial. Vale. Ot, ¿tu turno? No, gracias a los tres y a ti también por el debate que has organizado y por la moderación, que moderado no ha sido el mismo, ¿no? Porque yo he visto aquí a los diferentes compañeros, a la compañera, un poco alterados. Recordaba realmente lo que vivimos aquí hace unos años. Y creo que es importante insistir en eso. Ahora que llegan las fiestas de Navidad, se ha podido un poco ver lo que pasaba en ciertas familias donde
entre canapé o gambas pues se discutía de esta forma y que al final no se llegaba ni al postre porque las familias se acababan rompiendo. Y ahora yo creo que nos hemos vuelto a unir, a abrazar de una forma fraternal, y creo que ahora que vienen estas fiestas también es importante poder alzar también esa voz de esperanza de decir que todas aquellas personas que en un momento determinado pues se separaron, nuevamente se van a unir. Por lo tanto, yo le quiero decir a Elisenda que lo siento mucho, pero que hemos ganado al independentismo democráticamente. A David, pues también decirle que desde un punto de vista democrático estamos gobernando este país desde la izquierda y con Pedro Sánchez a la cabeza, y a Edmundo, que sé por lo que he podido leer y escuchar de él, que es un tío progresista, que seguramente coincidamos en esa parte central del bloque político, y aparte como buen motero que es, que por lo tanto le ha dado caña a este debate, pues animarle a que se sume a aquellos que concebimos este país desde un punto de vista plural y que sobre todo lo queremos hacer avanzar para que las nuevas generaciones que vienen por detrás nuestro puedan vivir sin estos conflictos territoriales y con más progreso, y sobre todo progreso moral. Gracias. Sí. Habéis vuelto a gobernar engañando a vuestros votantes diciendo que no ibais a conceder una ley de amnistía. Así es, así es. Me toca a mí, ¿no? Terminar. Sí, Bueno, sí, Edmundo, sí. Tu turno, sí. Lo primero, bueno, que efectivamente soy una persona progresista, además de motero, del Atlético de Madrid, toco la batería, soy atleta, sí, la verdad es que no tengo desperdicio, ¿no? Pero es que te lo dice Elisenda. Yo he empezado así, diciendo que el independentismo no se esconde. Es sincero, es honesto, lo dice. Te lo acaba de decir antes de tu intervención. Van a persistir los problemas en Cataluña que motivaron el movimiento independentista y volverá con fuerza. Claro, no estáis arreglando nada. No estáis arreglando la convivencia. No, si te lo está diciendo ella. Van a volverlo a hacer, pero lo van a volver a hacer y van a venir con más fuerza. Lo van a volver a hacer y lo quieren conseguir. Claro, gracias a vosotros. Sois los adalides los que vais a permitir que esto suceda en lugar de aplicar la ley, la legalidad, el Estado de Derecho, base de cualquier sistema democrático. Por cierto, la democracia sin la ley no existe. La democracia existe porque existe la ley. Y la ley hay que cumplirla en un Estado democrático, que es lo que no hacen ellos. Ellos incumplen sistemáticamente la ley porque por encima de la ley están sus ideas. Eso se llama fascismo aquí y en la Conchinchina. Se llama fascismo cuando uno tiene unas ideas, la ley no las ampara e impones tus ideas incumpliendo la ley. Con estos fascistas es con los que estáis gobernando, con los que vais a gobernar. Pero yo quiero terminar diciendo una cosa que en el debate de la amnistía siempre digo, y es, por favor, no caigamos en la trampa de quedarnos con la dicotomía, con la disyuntiva, de si la amnistía es constitucional o no. Porque a mí ese debate me da igual. Es decir, si el Tribunal Constitucional termina diciendo que la amnistía cabe en nuestra Constitución, yo que soy un hombre de orden, soy un hombre de leyes, aceptaré ese fallo del Tribunal Constitucional. Si dice lo contrario, Elisenda no aceptará el fallo del Tribunal Constitucional. Yo sí aceptaré el fallo del Tribunal Constitucional, pero lo importante no es que la amnistía sea constitucional o inconstitucional. Lo importante es que es inmoral, es que es éticamente reprobable, es que establece privilegios a unas personas por razón de su ideología. Es que si yo, que estoy montando ahora un partido político nuevo, el día de mañana resulta que tengo 4 votos fundamentales para que gobierne alguien, puedo dedicarme ahora libremente a delinquir, porque luego me lo perdonarán. Mientras que el pobre delincuente, idiota, tonto, que ha malversado dinero público, pues fijaros, para comprarse un coche y para irse de juerga, pues ese no, porque como no tiene 4 votos, pues a ese lo despreciamos, lo discriminamos negativamente, no le perdonamos, no le amnistiamos, no le pedimos perdón, que es el caso que estamos ahora
poniendo encima de la mesa. Es decir, es un atentado contra la separación de poderes, contra la independencia del Poder Judicial y contra, sobre todo, el principio de igualdad, que se supone que es uno de los temas, de los leitmotiv fundamentales de la izquierda española, ¿no? Siempre se ha dicho que la derecha defiende más la libertad y la izquierda defiende más la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que está haciendo el Partido Socialista ahora, defender los privilegios de una manera inmoral, ajeno por completo a cualquier comportamiento ético en relación con personas que han cometido delitos, que ya han sido juzgadas, que han sido condenadas con todas las garantías, y respecto de las que ahora, sin embargo, porque hace falta sus votos, simplemente se les van a perdonar delitos gravísimos contra la Constitución española. Bueno, pues muchas gracias. Lo dejamos aquí el debate. Seguiremos anunciando nuevos debates para próximos días y muchas gracias a todos por seguirnos. Cada vez que sales por la puerta, te lleva un pedacito de mi cabeza. Solo me dejas un cuchillo en la garganta y una mariposa muerta. Solo me dejas un cuchillo en la garganta y una mariposa muerta.